la actuación de Nico Paz contra el Inter de Milán. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Turno para continuar con el seguimiento que suelo hacer de Nico Paz. En este caso es un partido que ya ha pasado unos cuantos días, pero como hemos tenido mucho jaleo de partidos del Real Madrid, el análisis de los goles, la previa, era un partido contra el Manchester City, pues al final este vídeo quizá cae un poco más atrás en la semana, y además es un vídeo en el que el Como de Nico Paz perdió 4-0. Entonces es un partido que por el rival sí entrañaba cierto hype, obviamente porque es uno de los grandes, el Inter, en Italia, pero la actuación de Nico Paz no fue portentosa, ni la del Como ni la de Nico Paz. Entonces, al no ser una exhibición, pues obviamente tiene menos hype este partido. Pero si tú estás hablando en perspectiva Real Madrid, especialmente, ya en perspectiva de equipo grande, sobre un fichaje de un jugador, pero más en concreto, siendo el Real Madrid, tú no puedes analizar a un jugador únicamente en sus grandísimas actuaciones, porque nos sorprendería la cantidad de jugadores que, si le evalúas sus mejores partidos, dices, ostras, este es jugador Real Madrid, este es jugador Liverpool, este es jugador Bayern, y no, porque luego no tiene la continuidad o no tiene la capacidad física, la mentalidad adecuada para estar realmente preparado para jugar en el Real Madrid. Luego también hay que tratar de entender este jugador qué tal juega, qué tal lo hace cuando su equipo no funciona del todo, cuando él no está del todo bien, cómo afecta un mal rendimiento suyo al equipo. Todo eso tienes que entenderlo, porque si no, tú vas a fichar a un jugador por esas 10 exhibiciones, esas condiciones que has visto de este jugador, pero ha habido otros 20 partidos, otros 25, en los que, como no ha sido exhibición, no te has ni dignado a mirar lo que ha hecho. Entonces llega ahí al Real Madrid y dices, pero ¿y este no es el jugador que me habíais vendido? ¿Este no es el jugador que se exhibía, tal, no sé qué? Para tratar de ser justos y lo más analíticos posibles, hay que tratar de desgranar sus partidos cuando son buenos o cuando no son tan buenos, que no es el caso, porque Nico Paz ha hecho un muy buen partido contra el Inter de Milán. Diría incluso que el Como no ha hecho mal partido, pero el Inter ha tenido uno de esos días en los que ha sido excesivamente contundente. Vamos ya con el partido de Nico Paz. Hasta el minuto 4 no había aparecido, había empezado con mucha intensidad el Inter de Milán, le estaba costando entrar en juego ya no al Como, sino a Nico Paz en concreto. El Inter, ya digo, estaba muy intenso, generando mucho peligro en esos primeros instantes. Hasta en 2-3 ocasiones se quedaron o Marcus Thuram o Lautaro a una decisión mejor o a un toque mejor o a un pase mejor de quedarse casi mano a mano con el portero. Y como digo, se puede decir que no apareció Nico hasta ese minuto 4, en la que, a la salida de un córner defensivo en el costado del área grande, hace un autopase muy bueno a un jugador del Inter de Milán y luego envía un balón en largo buscando a Morata para poder generar esa transición rápida, pero entre que Varela le hace falta a Nico y que Morata pierde el balón, pues la jugada final acaba en nada. En esos primeros 15 minutos, Nico Paz, más allá de algún pase de estos de continuidad y de apoyo que pues, se hace con total normalidad, estuvo especialmente entregado en defensa, entregado sin balón, porque era un periodo en el que, ya digo, el Inter había salido muy intenso y el Como no estaba teniendo ningún tipo de posesión larga. El Inter estaba apretando muy bien de manera individual, de manera colectiva, y el Como estaba realmente incómodo en ese periodo. Y en el minuto 8, ya digo, un grandísimo corte de Nico Paz que me gustaría destacar, porque el jugador argentino se había quedado en la banda derecha buscando recibir, pero sus compañeros, que estaban cerca, es decir, tenían a Nico a un metro, decidieron jugar de manera más interna, buscando hacer daño dentro del área. No lo consiguieron, había mucho jugador ahí del Inter y montaron rápido la contra. Y en esa contra del Inter, Thuram iniciaba una carrera en la que estaba directamente él contra la línea defensiva, tenía un compañero cerca en el lado derecho, pero todavía no estaba poniéndose a su misma altura. Entonces, en esa carrera, Thuram, más allá de que no es un jugador especialmente virtuoso a la hora de poder hacer una arrancada y sostenerla durante muchos metros, estaba bien contemporizando, también obligado por parte de la defensa, y en esa contemporización se intentaba meter hacia adentro y es Nico Paz el jugador que hace un repliegue de 40, de 45 metros, lo que fuese la carrera en ese caso, y en ese inicio de Marcus de tratar de irse hacia afuera, viene Nico Paz y robó el balón de manera absolutamente clave, porque Marcus Thuram se podría haber puesto en situación de tiro. Nuevamente, y tras el gol de Lautaro, que se había producido pocos minutos después de
de la acción que os he descrito, el Inter, ya digo, tenía el control del balón hasta el punto de que en una arrancada de Akanji, que estaba jugando de central diestro, en la línea de 3, de central diestro, arrancaba muy bien por dentro y es Nico Paz de nuevo el que yendo al suelo corta muy bien, sale con un pase corto de exterior entre dos para Morata, pero Morata vuelve a perder el balón, pero ya vemos otra vez a Nico Paz en esa faceta de jugador sin balón, que pese a tener muchísimos recursos ofensivos y ser un jugador de corte ofensivo, también tiene uno de esos rasgos que le hace ser un jugador completo. A raíz de esos 15 minutos el partido se frena un poco más, lo consigue calmar un poco más el Como. El Inter aún así estaba bastante cómodo en su mitad de campo, con mucho jugador por detrás de la línea de balón, pero con mucha capacidad, con mucha sensación de peligro a la que pudiesen robar y salir, porque tienen una contra absolutamente letal por perfil de jugadores y porque ya lo tienen todos los movimientos muy mecanizados. En ese tramo el Como tuvo un córner especialmente llamativo en el sentido de que buscaron a Nico Paz, el remate de cabeza presumiblemente, un poco más atrás del punto de penalti, le pusieron el balón, ya digo, a él directamente y el remate era bastante difícil y además no lo consigue conectar. No sé si la jugada simplemente le llega a tanta altura porque el jugador que pone el córner no la ejecuta de la mejor manera o porque la jugada estaba pensada para que Nico Paz llegase desde esa zona y rematase de cabeza. En el minuto 30 se iba Morata lesionado, entraba Dubicas, hasta entonces Morata estaba haciendo otro de esos partidos absolutamente desastrosos. Y en el minuto 33-34 Nico cae bien a la derecha, recibe y consciente de lo cerca que estaba Akanji, nada más recibir, arranca, le deja clavado en ese primer metro porque ya digo, juega con ese cambio de ritmo que siempre lo hace. Busca pase a Jesús Rodríguez, que era el extremo que estaba jugando por la izquierda, pero le intercepta muy bien Luis Enrique, el carrilero derecho del Inter, que hizo un partidazo espectacular. Trata de robar el balón luego Nico yendo abajo, pero no llega. Le sortea bien Luis Enrique. De esta manera llegábamos al descanso, una primera parte, pues eso, de poca presencia en zona de peligro de Nico Paz, no porque se esconda ni mucho menos, en realidad trataba de encontrar espacios de recepción, pero el Inter estaba entre la amenaza que suponía la contra, el posicionamiento del equipo y la agresividad también de los jugadores a la hora de incomodar esas recepciones, especialmente de Nico, le puso bastante difícil el poder intervenir. Ya al descanso Cesc Fàbregas introducía otros dos cambios, aparte del lesionado Morata. Se iba a Dai y entraba Diao, de esta manera cambiaba de perfil Jesús Rodríguez, que estaba jugando en la izquierda, pasó a jugar a la derecha y en la izquierda jugaba Diao. Y Bogboda por Posch, un jugador más habilidoso que Posch, que era un jugador más entre central y lateral, y de esa manera le quería dar un punto más de ritmo al balón, de poder ofensivo, que hasta entonces el Como estaba apareciendo realmente poco en el partido porque el Inter lo tenía bastante controlado. Y en el minuto 50 llega una de las ocasiones, o quizá la ocasión más clara de Como en todo el partido, y empieza en las botas de Nico. Nico en izquierda hace un taconazo para no perder el balón y al mismo tiempo poder progresar en la jugada, se la devuelven, el propio Nico filtra por dentro para generar el ataque y de esa manera había limpiado toda la zona de recepción de Perrone, que era el jugador que llevaba el balón. La jugada acaba llegando a la derecha y Jesús Rodríguez, que ya digo había cambiado de perfil, pone un centro al segundo palo, bastante bueno, lo que pasa es que viene justo al rematador, a Dubicas, le viene justo con el bote antes del remate y ya sabéis que cada balón que llega con un bote justo antes del remate, el balón se va arriba y es lo que efectivamente pasó. El periodo del partido en el que el Como estaba más cerca de poder ponerle en problemas al Inter, el Inter no terminaba de encontrarse en ese momento y ahí ya digo que el Como se estaba encontrando mucho más natural, mucho más cómodo respecto a lo que suele ser su juego, ¿no? Y uno de los motivos era precisamente Nico, que se había enchufado bastante, estaba pudiendo recibir de mejor manera que en la primera parte, sobre todo, y en el minuto 54 el propio Nico empieza a tener más protagonismo, ya digo, y es el que empieza a conectar el juego. En ese periodo, con hasta 7 compañeros por delante de él, algo centrado en la mitad derecha en este caso, en el anterior había empezado por la izquierda, en este por el lado derecho, juega de media punta en ese 4-2-3-1, pero tiene la movilidad para ir interpretando el juego a su antojo como estrella del equipo y estrella ofensiva del equipo.
y enviaba un pase picado a la entrada por sorpresa al lateral izquierdo, en este caso de Alex Valle. La visión, la intención, la ejecución es absolutamente perfecta. Valle anticipa a Sommer, pero no logra conectar bien el remate. Es una jugada absolutamente calcada a la que acabó la jornada anterior en gol de Alberto Moreno, precisamente también el lateral izquierdo. En ese caso Alberto Moreno, en este Alex Valle. Cambian mucho estos dos jugadores, hace mucha rotación ahí Cesc Fàbregas. Ya digo que la acción de Nico es absolutamente perfecta, el centro cortado, perfecto, tenso, con precisión absoluta de hacia dónde tenía que ir. Increíble. Además, encima esa jugada había venido con un par de 2-3 acciones antes en la que Nico Paz, seguramente lo habréis visto en redes sociales, deja completamente sentado a Lautaro en un balón en el que recibe en el sector izquierdo, hace un giro amago de los suyos y le deja, vamos, abierto total de piernas a Lautaro, que no sé cómo no se destrozó. Muy poco después, el propio Nico Paz intentaba abrirse la zona de golpeo hacia el lado izquierdo, golpea de manera bastante lejana, muy blando y con bote previo. Es curioso, ¿no? Porque pese a que parece que el balón no va rápido, le está pegando con potencia porque se ve cómo arma el disparo, cómo saca toda la potencia. Es increíble los latigazos que mete este jugador. Y en ese mejor momento del Como, precisamente, es cuando llega el segundo gol del Inter, una jugada a balón parado, Thuram en el primer palo, y de esa manera pues frenaba bastante las intenciones o la posibilidad del Como de poder meterse en el partido. No es hasta el minuto 66 cuando el Como vuelve a dar alguna señal de peligro para la portería del Inter en un remate precisamente de Nico Paz. En una falta lateral botada en el sector izquierdo, remata muy bien de cabeza a Nico, o por lo menos gana ese remate de cabeza, porque no sé hasta qué punto, qué precisión, qué trayectoria llevaba ese remate de Nico, pero no lo podremos saber porque le golpea en la cabeza del héroe de Acerbi y acaba en córner. Poco después, Nico se adueña prácticamente de un minuto entero del partido porque buscaba repetir la misma acción con la entrada de Valle, pero esta vez un poco más cerca del área del Inter y por lo tanto el Inter estaba mejor colocado, así que rechazaron sin ningún tipo de problema. El balón, hubo una serie de rebotes y tal, le cayó algo llovida y buscó el remate de primeras, con ese botecito buscaba reventarla así de primeras, plana, pero le bloquearon bastante bien el disparo, un disparo que tenía bastante buena pinta. En la siguiente jugada, partiendo en la zona, en este caso centrada, pero más en la zona derecha, se iba abriendo de nuevo a la izquierda hasta sacar el disparo. En este caso buscó el primer palo, pero no logra conectar del todo bien ese disparo y no logra poner en serios aprietos al portero, a Sommer en este caso. Y luego el Inter marca 2 goles de manera bastante rápida. El primero, Calhanoglu en el minuto 80, en un disparo desde fuera del área. Y el segundo, el cuarto en este caso, el gol de Carlos Augusto en un centro al segundo palo en el minuto 85, solo 5 minutos después del de Calhanoglu, dando así por imposible la posible remontada de un Como que, oye, no terminó tampoco de bajar los brazos, o sea, no se vio a los jugadores, ni siquiera a Nico Paz, bajar los brazos. Trataban también de intentar marcar ese gol, como si ese gol les fuese a dar la típica que hacíamos todos, yo creo que en el patio del colegio, cuando jugábamos con los amigos, de gol de oro, aunque perdieses de 10 o ganases de 15, el que iba perdiendo siempre decía ese tipo de broma. Así que buena actitud por parte del conjunto de Cesc Fàbregas y de Nico Paz, ya digo, porque incluso intentó buscar un par de remates más. En la izquierda hacía un doble giro, haciéndose hueco, metía pase al área, pero le caía bastante fácil al central del Inter. Luego en otra que recibe en la frontal, busca sacarse el disparo precisamente, pero está rodeado de 4, o sea, imagínate, el Inter va ganando 4-0, Nico Paz tiene el balón en la frontal y está rodeado de 4, o sea, y no es una exageración, estaba rodeado por hasta 4 futbolistas. La pierde en el último momento cuando ya se veía fácil el disparo en caso de salir de esa encerrona. Luego otra en la que recibe, gira sin tocar el balón, luego gira hacia el otro lado rodeado de 3, logra salir a trompicones, le hacen falta. En fin, yo creo que no es un mal partido de Nico Paz, ni mucho menos. De hecho, yo diría que es un buen partido, pero cuando tú te enfrentas en este caso a un equipo que era claramente superior, o por lo menos muy superior, el día del partido, poco que hacer. Al fin y al cabo, el Inter acabó tirando 8 disparos a puerta y 4 fueron gol. O sea, tenía poco que hacer. El propio Nico, mira, 8 de 9 en duelos de suelo, 3 de 3 en regates, es el que más tiros hizo del partido con 5, recibió 3 faltas, 2 de 2 duelos aéreos, es decir, incluso a nivel estadístico también es un buen partido de Nico. Y por cerrar, un apunte sobre Jacobo Ramón, y es que no le otorgo ninguna de la culpa
en ninguno de los 4 goles. Ya sé que siendo central choca un poco, pero hay a veces que el fútbol es así. En el primero llega a tapar bien, incluso, yendo al suelo, pero Luis Enrique lo hace bastante bien, le elude, gira hacia el otro lado y ahí ya busca la entrada de Lautaro. Poco que hacer tenía ahí Jacobo Ramón. El segundo es un balón parado al primer palo, en el que ni siquiera estaba medianamente cerca Jacobo. El tercero es un disparo en la frontal de Çalhanoğlu. Y el cuarto es un envío al segundo palo con el equipo ya bastante volcado porque ya ibas perdiendo 3-0. Además al segundo palo desde el sector izquierdo, es decir, no era la zona de remate posible la de Jacobo Ramón. Luego tuvo un partido bastante difícil a la hora de la búsqueda ese del pase dañino que suele hacer bastante bien Jacobo por el posicionamiento del Inter, más que nada, porque era muy difícil buscar ese pase y no terminó de estar preciso. Ya digo, tampoco lo estuvo en los envíos en largo, ahí sí que alguno que otro era de cierta comodidad para haber ejecutado de mejor manera. Tampoco fue un partido a nivel de duelos realmente contundente por parte de Jacobo, de hecho más bien todo lo contrario. 2 de 6 en duelos aéreos, un jugador que mide lo que mide Jacobo no se lo puede permitir. Es cierto que enfrente tenía a Marcus Thuram, que ganó 5 de 5 mismamente, pero también perdió alguno con Lautaro, que es un jugador guerrillero, que pelea, que se sabe encontrar bien el espacio, pero no te puede ganar un duelo aéreo si tú mides 1,94, 1,95 como mide Jacobo Ramón. En fin, el Como va sexto, a uno del Bologna que va quinto y uno por encima de la Juventus que va séptimo. El siguiente partido visita el campo de la Roma y la Roma es el equipo que iba líder hasta las últimas 2 jornadas que perdieron contra el Nápoles y Cagliari por 1-0. Así que va a ser otro partido bastante interesante y yo creo que puede ser un partido bastante clave para el Como, para la plantilla, para Cesc Fábregas, para el crédito que pueda tener Cesc Fábregas con la plantilla. Porque claro, más allá de que no terminó de ser un mal partido del Como y que en realidad el mérito de creer que se puede competir contra ciertos equipos está en Cesc Fábregas, en los jugadores, en Nico Paz, en ese tipo de cosas. Pero lógicamente Inter y otra serie de equipos son de otra liga, como se suele decir respecto al Como. Aún así, quieras o no, te has llevado 4, un equipo que está ilusionado, que está buscando afianzar el proyecto, que quieras o no también tiene pasta, porque son los de la zona de Como, de Italia, y es posible que el siguiente partido contra la Roma, ya digo, encima fuera de casa, no solo lo pierdas, sino que puedas volver a perderlo de manera contundente en el marcador, y eso quieras o no, por mucho que se sepa que es Inter y Roma, quizá pueda trastocar un poco a nivel de confianza a esa plantilla y quién sabe si eso lo pueden luego arrastrar en el resto de partidos o en partidos más asequibles. Veremos, creo que va a ser un partido realmente interesante por esto, por el partido en sí, por ver, por supuesto, a Nico Paz, a ver cómo se repone de esta dura derrota contra el Inter y por ver cómo responde el conjunto de Cesc Fábregas. Y nada más, este es el análisis del partido de Nico Paz. Si os ha gustado, dejad un like, dejad en los comentarios si visteis el partido en directo o lo visteis un poco después, si visteis el resumen de las acciones de Nico Paz en Twitter que siempre pulula, en fin, lo que queráis. Si os ha gustado y no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo.